En este video vamos a hablar sobre el pecado. En la anterior hablamos sobre quién inventó la confesión. El pecado. El pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios o de la iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y de las obligaciones particulares. El hombre, en sus juicios acerca de valores morales, no puede proceder según su arbitrio personal, o sea, según lo que yo crea que es bueno. Veamos lo que dice Gaudium et Spes en el Concilio Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia en el Mundo Actual, numeral 16. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgada personalísimamente. El pecado es un misterio y tiene un sentido profundamente religioso. Para conocerlo, necesitamos la luz de la revelación cristiana. El pecado escapa a la razón humana. A esto comúnmente los seres humanos llamamos conciencia, aquella voz que nos dice acá adentro qué está bien y qué está mal, pero muchas personas, obviamente, por el pecado, por el motivo que sea, pueden que la tengan dormida y pueden que crean que si su conciencia le dice que maten a las personas, pues eso está bien. No, tampoco, ¿no? Entonces, hay algo escrito en nuestra alma, en nuestra conciencia, la cual llamamos pues conciencia, que nos dice, chuzo, me equivoqué, cometí este error. ¿Ves? Algunos dicen que Dios no es afectado por el pecado, y el pecado definitivamente no afecta la naturaleza divina que es inmutable de Dios, pero sí afecta el corazón del Padre, que se ve rechazado por el Hijo a quien tanto ama. Tener más fácilmente los que tienen hijos, que entendemos que cuando nuestro hijo nos rechaza, nos es grosero, ¿verdad? No nos afecta materialmente hablando, pero sí nos afecta en el dolor que nos provoca ver que nuestro hijo nos trate así. ¿Me explico? Si el pecado no ofendiera a Dios, sería porque Dios no nos quiere. Si Dios nos ama, es lógico que le duela mi falta de amor. Lo mismo que le agrada mi amor, por ejemplo. Le desagrada mi desprecio. A mí no me duele el desprecio de un desconocido, pero de una persona a quien amo sí me va a doler definitivamente. No es que el hombre haga daño a Dios, pero a Dios sí le duele mi falta de amor. Es como el bofetón de un niñito a su madre. A ella quizás no le duele el bofetón, pero sí le duele la falta de amor de su hijo. Es cuestión de amor. El Dios del Evangelio es Padre y la filosofía no puede cambiar la revelación. El hecho de que el pecado afecta a Dios es un dato bíblico y la Biblia representa la ofensa a Dios con la imagen del adulterio, o sea, fuerte. El pecado es ante todo ofensa a Dios. El pecado ofende a Dios por lo que supone de rebelión, de rebelarme a lo que Él quisiera para mí. Es decir, porque me rebelo, porque hago lo que yo quiero, no lo que quiere Dios. El pecado está en la no aceptación de la voluntad de Dios en mi vida, de la voluntad de Dios en mi vida, más que en la transgresión material de la ley. El pecado no es algo que nos cae inesperadamente como un rayo en medio del campo. El pecado se va, digamos que fraguando poco a poco dentro de nosotros mismos. Las repetidas infidelidades a Dios, los apegos desordenados consentidos, el irresponsable descuido de las cautelas van preparando la caída, van preparando el terreno. La moral no consiste en el cumplimiento mecánico de una ley, de algo, de unos preceptos, sino en nuestra respuesta cordial a la llamada de Dios, que se traduce en una actitud fundamental en el servicio de Dios. No hace falta que el acto se repita para que sea considerado grave. Por ejemplo, un adulterio o un crimen planeado a sangre fría no es cuestión de que si se repite se vuelve grave, no señor, desde la primera. Hay además otros pecados llamados pecados de omisión, los pecados cometidos o los que no hicieron ningún mal más que el mal de no atreverse a hacer el bien que estaba en su alcance. Es decir, si yo puedo ayudar a un niño que veo en la calle, si yo puedo ayudar a un niño que veo en la calle y hago de la vista gorda y sigo de largo, creo que el pecado está allí en no haber hecho el bien que pude haber hecho, ¿no? Y dejarlo de hacer cuando pude haberlo hecho. Eso sería un pecado de omisión.
Jesucristo condena al infierno los que dejaron de hacer el bien. Lo dice en San Mateo capítulo 25, versículo 42 siguientes. Lo que con estos no hicisteis. Es cortito, es decir, aquello que dejaste de hacer y que tenías que haber hecho. A veces hay obligación de hacer el bien y al no hacerlo es pecado de omisión. Las cosas que principalmente nos incitan y tientan a pecar son 3. El mundo, el demonio y la carne. Ahora bien, el mundo, ¿cómo nos engaña? Con criterios relajados, costumbres corruptoras, ambientes pervertidos. La discoteca, el baile con Sammy Sandra Sandoval, con Chimino Moreno, con los otros cantantes, bueno, no me acuerdo, yo tampoco soy de ese mundo, pero cuando tú pones un ambiente de ese tipo donde hay oscuridad, ¿por qué la oscuridad? Porque así no nos da pena amarrucharnos unos con otros, tomar sustancias estupefacientes, alcohol, cigarros, o sea, todo un ambiente desordenado donde están fluyendo todas las pasiones habidas y por haber. Por eso es un ambiente oscuro. Si fuera un ambiente con iluminación, pues... ¿Y por qué siempre buscamos lo oscuro? Porque al final nos da vergüenza, ¿no? El pecado trabaja de esa forma. Dijimos que los bailes, las discotecas, las cantinas, donde van las personas a dejar todo el dinero que se ganaron en 15 días de su pago quincenal, semanal, mensual, como sea, lo van y lo dejan en la cantina tomando licor toda la noche, todo el fin de semana, dejando a los hijos sin comer para darse el gusto de tomar licor sin medida. Eso es el mundo. Ahora vamos a ver, ¿y el demonio con qué me tienta? Con sugerencias al oído, engañándonos con apariencia de bien. Nunca te va a proponer algo malo con una forma mala. Jamás lo haríamos. Siempre nos va a proponer cosas malas con apariencia de carne, como nos tienta, con sus inclinaciones al pecado en la forma de lujuria, placeres, gula, ira, pereza, adulterio y fornicación. Y por último, y no menos importante, la inclinación al pecado se llama concupiscencia. Esta se concreta con los llamados 7 pecados capitales, que son soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. La soberbia es un apetito desordenado a la autoestimación excesiva. La avaricia es una estimación desordenada de los bienes materiales que quisiéramos tener. La lujuria es un apego desordenado a los placeres de la sexualidad. La ira es un apetito de venganza. La gula es un apetito desordenado de comer y beber sin medida. Y la envidia es un pesar del bien ajeno o alegría de su mal. La pereza es una negligencia en el cumplimiento de las propias obligaciones. San Juan nos dice en el capítulo 8, versículo 34, que el que peca se hace esclavo del pecado. El que come mucho se hace esclavo de la comida. El que bebe mucho se hace esclavo del alcohol. El que pasa o el que desea, adulterar, se hace esclavo del adulterio. Pablo VI dijo que muchos cristianos de hoy, en lugar de misioneros, o sea, de ser misioneros, son misionados. En lugar de convertir, son convertidos. Y en lugar de comunicar el Espíritu de Dios, son ellos contagiados por el espíritu del mundo. No podemos superar una tentación nosotros mismos sin la ayuda de la oración y de los sacramentos, que para eso Dios nos lo dejó, ¿no? Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, que Dios no permite que el demonio nos tiente por encima de nuestras fuerzas. Es necesario saber luchar contra los malos ambientes y no dejarse arrastrar por el pecado por un simple respeto humano. ¿Y qué es el respeto humano? Es que me da pena que van a decir los amigos que yo soy pues una aguafiesta. Me da pena decirles a ellos que no, porque no soy como ellos, pero me da pena no ser como ellos. Entonces es como que el respetito humano para quedar bien con los demás, con la presión de grupo, etc. El mejor medio para esto es huir de las malas compañías. Y creo que a medida que vas creciendo en el mundo espiritual o en el mundo profesional, netamente hablando, te vas quedando solo. Te vas quedando solo. Porque las personas siguen en un ritmo de vida, digamos, un poco adolescente, discotecas, fiestas, bailes, cantinas, etc. Y si tú te alejas de esas compañías, obviamente, para evitar ciertas situaciones de pecado, obviamente te vas a quedar solo. Y eso es una situación que muchas personas tienen que enfrentarlo con valentía, con un orgullo santo, digo yo, porque te sientes no mejor que los demás, pero
no te sientes mal tampoco por haberte quedado solo o sin compañías, porque tus compañías pasan metidos en ambientes no sanos y tú obviamente por no juntarte en esos ambientes no sanos te vas a quedar solo. Entonces no te tienes que sentir mal en ese sentido porque estás eligiendo lo mejor para tu alma, para tu vida, para tu familia. El mejor medio para esto es pues huir de las malas compañías y juntarse con buenos amigos. Tenga mucho cuidado para que nadie atente contra la integridad y la rectitud de su personalidad. El respeto humano consiste en obrar mal por vergüenza a obrar el bien, temiendo pues al que dirán, a las críticas de los demás, a los amigos. Y Jesús dice, si alguien se avergüenza de mí delante de los hombres, yo lo ignoraré delante de mi Padre. Es una cobardía indigna, es vergonzoso tenerle miedo a la sonrisa maliciosa de una persona que por su conducta es indigna de nuestro aprecio, es indigna de nuestra amistad. En cambio, quien cumple con su deber encima de todo y por encima de todo, consigue la estimación de todas las personas buenas y también el respeto de las que no lo son. Dicen lo que dicen por fuera, pero en su interior no tienen más remedio que reconocer y admirar la superioridad de la honradez, de la rectitud y de la virtud de esa persona. El pecado es el peor de los consejeros, peor que la mismísima muerte, que la muerte pues no es más que un paso a otra dimensión, a otra vida, y que no es un mal si nos sorprende en gracia, solamente es un mal si nos sorprende en pecado grave, que coño que nos condenamos. La muerte en paz con Dios es el paso a una eternidad feliz. Todos los demás males se acaban con esta vida. Solo el pecado tormenta en la otra vida. Muchas personas endurecidas para lo espiritual viven tranquilamente en el pecado, pero su sorpresa en la otra vida será terrible. También se darán cuenta que se equivocaron en lo principal de su vida, que era salvar su alma, salvarse eternamente. Jesús proclamó la verdad, no pactó nunca con el pecado y la injusticia. Esta actitud de rechazo y denuncia lo llevó a la muerte, como todo. Además, el hombre de ensuciarse a sí mismo rechaza a Dios y se hace esclavo de las cosas que valen menos que él. Lo que nunca se debe hacer es utilizar la coacción o la violencia para imponer mi concepto de verdad, mi concepto de cristianismo. Pero si no defiendo lo que yo considero que es bueno y verdadero, estaría siendo injusto con la gente que me rodea. Tenemos el derecho y la obligación de defender lo bueno y lo verdadero ante la sociedad para procurar que la verdad y todo lo bueno se refleje en las leyes, que es lo que quisiéramos todos los cristianos, que las leyes fueran acordes a la moral cristiana, ¿no? Y a los valores. El pecado es grave cuando se dan juntamente estas tres cosas. Que la materia sea grave en sí misma, que al hacerlo yo sepa que es grave. Engañar a mi esposo, por ejemplo, o a mi esposa es un pecado grave y yo sé que está mal. Mi conciencia me dice que eso está mal y que yo quiera hacer aquello que sé que es grave. O sea, yo quiero cometer el pecado porque quiero hacerlo. Y se tienen que juntar esas tres cosas para que el pecado sea grave. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber qué es el pecado? Yo necesito saber qué es pecado grave para poder hacer un examen de conciencia bien hecho. Y para hacer un examen de conciencia bien hecho, eso te lo dejo en el siguiente video. No te lo pierdas.